me presento. Mi nombre es Nancy Noemi Bielma. Agradezco la invitación al doctor Alvarado Belloso, que me ha invitado a participar en este programa hablando de proceso en época de pandemia. Agradezco a la Academia de Altos Estudios Judiciales y al Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Bueno, voy a hacer unas pequeñas reflexiones desde el lugar que me tocó vivirlo como jueza de primera instancia de la segunda circunscripción judicial de la provincia de Neuquén, con competencia en civil, comercial, laboral, especial de procesos ejecutivos y de minería. No ha sido una tarea sencilla, pero debo destacar que fue loable toda la actividad que se desarrolló desde el Tribunal Superior, las cámaras y los tribunales inferiores, tratando de garantizar este derecho de acceso a la justicia, en una situación para la que nadie estaba preparado. Esta situación de pandemia y de cuarentena nadie la tenía prevista y nadie estaba preparado, y creo que fue también una manera de ver que hay muchas herramientas que mejorar dentro del Poder Judicial para prepararnos ante situaciones como esta. Previo a referirme a eso, voy a hacer referencia a conceptos generales. ¿Qué es el acceso a la justicia? ¿En qué consiste? ¿Cómo se garantiza? ¿Y cómo está prevista legalmente? ¿Qué es el derecho de acceso a la justicia? Es un derecho humano fundamental. ¿En qué consiste? Consiste en garantizar la obtención de una respuesta ante la vulneración de un derecho. Cuando una persona se ve afectada en sus derechos o se ven vulnerados sus derechos, tiene la garantía de obtener una respuesta, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a ser oído. ¿Cómo se concreta? A través de dos formas: a través de los mecanismos institucionalizados previstos para garantizar la tutela judicial efectiva y a través de los medios alternativos de solución de conflicto. Que en este aspecto me voy a detener después también, porque es muy importante acudir a estos métodos alternativos de solución de conflicto en esta época de pandemia o de cuarentena. ¿Está previsto legalmente? Sí. Es un derecho que tiene reconocimiento tanto nacional como internacional. En nuestro país no podemos desconocer el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece una serie de garantías para asegurar el debido proceso legal. Tampoco podemos desconocer la reforma del año 1994, que en el artículo 75, inciso 22, le dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, están en la cúspide de la Constitución. Y los tratados internacionales de derechos humanos contemplan el derecho de acceso a la justicia. Podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo prevé en el artículo 8 y 9. Podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo prevé en el artículo 14. Podemos mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José de Costa Rica, que lo prevé en el artículo 8, apartado 1 y apartado 2, el artículo 25, que habla del derecho a un recurso sencillo ante la vulneración de un derecho. También en relación con el artículo 1 y punto 1 de la Convención. ¿Por qué? Porque se comprometen a los estados a que garanticen el cumplimiento y ejercicio de estos derechos. Todo el articulado de la Convención se debe analizar en pro justamente del derecho de acceso a la justicia. También podemos ir a Europa y hacer mención a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo prevé en el artículo 47, al Tratado de la Unión Europea, que lo prevé en el artículo 19, a la Convención Europea de Derechos Fundamentales, que lo prevé en el artículo 6 y 13. ¿Y por qué también hago mención a ello? Porque ya en su momento la Unión Europea e incluso el Consejo Consultivo de Jueces había advertido a los Estados partes que para hacer efectivo este derecho de acceso a la justicia había que garantizar la existencia de medios alternativos de solución de conflictos y la digitalización de los procedimientos.
Y es aquí que en este momento de pandemia, de cuarentena, donde hubo un aislamiento social preventivo y obligatorio a través de decretos que fueron dictados desde Presidencia para preservar el interés general y la salud de la población, la justicia era un servicio esencial que no podía paralizarse y no puede paralizarse. Y para poder garantizar este derecho de acceso a la justicia, se acudió a la digitalización de los procedimientos. Voy a hacer referencia a lo que ha ocurrido en mi provincia porque me ha tocado vivirlo de cerca y porque se ha trabajado en conjunto para que ello fuera posible. No estoy hablando de que se creó el expediente digital, sigue existiendo el expediente escrito, pero se acudió a muchos elementos y herramientas que brinda la tecnología para justamente no paralizar las causas judiciales, permitir este acceso a la justicia, lograr que pudieran salir las órdenes de pago electrónicas, porque se acudió a las órdenes de pago electrónica, se habló de los ingresos, no solamente se habló, se implementaron los ingresos web, las cédulas digitales que ya se venían trabajando sobre ello, los oficios digitales, se hicieron audiencias por Zoom en causas penales. En lo que respecta a mi juzgado, hicimos audiencias de ratificaciones de trabajadores por convenios que se había presentado por conciliaciones a los cuales habían arribado las partes, que esto tiene que ver con los medios alternativos de solución de conflicto. Es decir, se acudió a los dos mecanismos, a los medios alternativos de solución de conflicto y a la digitalización de los procedimientos, pero fue en forma, digamos, complementaria. Porque en el caso de las conciliaciones laborales que era necesario tomar la ratificación del trabajador de ese convenio, se hizo a través de videollamadas de WhatsApp, previamente con una clave y en el momento de tomarse la audiencia con la presentación del Documento Nacional de Identidad. Y de manera muy similar se trabajó también con las causas de violencia de género, que en nuestra provincia están previstas en la Ley 2786. No podíamos paralizar ese tipo de trámites. Se les dio el curso que correspondía, se dictaron las medidas cautelares que correspondían, según el caso, y se tomaron las audiencias de la manera que se podía a través de estas herramientas que brindaba la tecnología. Esto implica que la digitalización es una herramienta que debemos tener en cuenta no solamente en este momento de pandemia, sino ver de qué manera se va a continuar en el futuro, siempre que estemos garantizando el debido proceso legal. ¿Qué quiero decir? Que no fue fácil todo esto que se implementó y que se trabajó mucho desde informática. ¿Por qué? Porque hay que implementarlo garantizando el debido proceso legal. Ese método de debate dialéctico entre dos personas en pie de igualdad que es el proceso, garantizando los dos principios elementales sin los cuales no existe proceso, que es la igualdad de las partes, la imparcialidad, imparcialidad e independencia del juzgador. Pero fue uno de los mecanismos a los que se acudió para poder garantizar este derecho de acceso a la justicia, como también se acudió a los mecanismos alternativos de solución de conflicto, que creo que ahí se tiene que trabajar mucho, los operadores jurídicos, los abogados tienen que trabajar mucho en ese tema porque es una alternativa muy viable que se puede utilizar en esta época de crisis y que de alguna manera da una respuesta a los derechos que son vulnerados. Da efectivamente respuesta porque lo hemos podido ver en las conciliaciones, en las transacciones y también hubieron en materia de familia las mediaciones. Ahora bien, no quiero terminar de hablar este tema sin hacer referencia que el derecho de acceso a la justicia no se limita solo al proceso judicial. También tenemos que tener en cuenta las instancias administrativas. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baena, entre otros, ha dicho que la batería de garantías que establece el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica se debe aplicar a todo tipo de procedimientos. ¿Y por qué hago mención de ello? Porque en esta etapa que se dictaron varias disposiciones, hay un decreto que se dictó, que es el decreto 392 del año 2020, del 2020, que habla de la suspensión
de la prohibición, mejor dicho, de los despidos sin justa causa por el término de 60 días o fundados en las causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor debidamente comprobada. Y también, por igual plazo, la prohibición de la suspensión de los contratos de trabajo, salvo el supuesto previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece una prestación no remunerativa que se puede pactar entre parte trabajadora y parte empleadora, ya sea en forma individual o en forma colectiva, es decir, por medio del sindicato, donde se establece una prestación no remunerativa debido a una suspensión de la prestación laboral por las causales de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o por la causal de fuerza mayor. Pero ese acuerdo tiene que presentarse para su homologación ante la autoridad de aplicación. Expresamente la norma dice, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación. Esto significa que hay requisitos elementales que se deben cumplir para la existencia del acto. El acuerdo de voluntades no es algo que se pacta unilateralmente. Un acuerdo de voluntades, parte trabajadora, parte empleadora, puede ser en forma individual o puede ser en forma colectiva con el sindicato. Se deben establecer el periodo, cuál es esa prestación no remunerativa y cuáles son las causales que justifican ese tipo de convenio. Una vez celebrado ello, se presenta para su homologación ante la autoridad de aplicación. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? Si es el sindicato el que lo firmó, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y si es el trabajador en forma individual o un grupo de trabajadores plurindividual, en ese caso es la autoridad de aplicación de la provincia. Llámese Secretaría de Trabajo, llámese Subsecretaría de Trabajo, según corresponda. Esa homologación por parte de la autoridad de aplicación es lo que le termina dando validez al acto. Pero la presentación es ante la autoridad de aplicación, no ante la autoridad judicial. ¿Sí? En caso de negativa por parte de la autoridad de aplicación, existe siempre la posibilidad del acceso a la justicia, cuando la autoridad de aplicación no lo recibe o pone algún obstáculo. Y también existe, en caso de que se haya realizado la homologación por parte de la autoridad de aplicación, la posterior revisión judicial si correspondiere en caso de denuncia de fraude laboral, por ejemplo. Pero eso sería posterior. Pero hago esta aclaración porque en todo este tema hubieron casos que se presentaron directamente ante el juez cuando correspondía que se presente ante la autoridad de aplicación, porque efectivamente lo dice la norma y debemos cumplir lo que dice la ley. En caso de que haya una negativa, sí existe siempre el derecho de acceso a la justicia. Y hago esta referencia para terminar porque no me quiero exceder en los minutos que me tocan hablar, porque en este momento, en este gran desafío, la rama judicial justamente tiene un gran desafío por delante, que es el desafío de seguir operando, de garantizar el derecho de acceso a la justicia, dar confianza a los ciudadanos y además preservar el Estado democrático y de derecho. Sin duda que toda esta etapa de pandemia, de cuarentena, ha implicado una serie de restricciones a las libertades individuales, porque existía un interés general que es la salud pública. Y no lo pongo en duda y no lo estoy cuestionando, pero sin duda hubieron restricciones a las libertades individuales. Por lo tanto, tenemos que lograr un justo equilibrio. Y todos los operadores del derecho, el Poder Judicial especialmente, no podemos olvidar que nuestro norte es la Constitución Nacional. Muchas gracias. Gracias al doctor Alvarado Belloso. Gracias a Dios por sobre todas las cosas y espero que la próxima participación que pueda hacer en estos programas de Hablando de Proceso sea cuando hemos superado esta triste realidad que le ha tocado vivir al mundo entero. Muchas gracias a todos.